¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Estábamos cantando el himno Firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Esta es una arenga, es un aliento que nos da Cristo, que nos da Dios, porque Dios nunca nos mintió con respecto al camino que nosotros encarábamos. Cristo nunca le mintió a sus discípulos. Dios nos habló claramente de que entrábamos en una lucha, en un conflicto, ¿sí? De hecho, meditaba en esto, ¿no? Como nosotros, como adventistas del séptimo día, hemos predicado, y hablábamos hace un ratito, ¿no?, acerca de la obra misionera, hemos predicado siempre con libros que hablaban de esto, acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Eso es lo que habla nuestro mensaje, ¿sí? Este es un conocimiento real que hay en todas las personas, que quizá pueda estar influido por diferentes religiones o filosofías, pero todo el mundo sabe que existe un conflicto entre el bien y el mal. Cada uno tendrá su concepto del bien, cada uno tendrá su concepto del mal, alguno más equivocado que otro, alguno más correcto que otro, pero todo el mundo sabe que hay una lucha desde siempre, desde que el hombre es hombre, desde que el mundo es mundo, entre el bien y el mal, y de eso predicamos. Nuestros libros más importantes que tenemos son la serie del Gran Conflicto. La serie del Gran Conflicto a través de las edades, ¿no? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Esos 5 libros son la serie escrita por Elena G. White del Gran Conflicto. Y como Dios sabe que estamos en ese conflicto, Jesús nunca le mintió a sus discípulos, le dijo, si después pueden leer con más detenimiento Mateo capítulo 10, cuando Jesús manda a predicar a sus discípulos, les dice que iban a sufrir persecuciones, que no iba a ser fácil, que iban a tener que enfrentar pruebas, dificultades, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que recordar eso y recordar también las promesas del Señor. Y vamos a comenzar este estudio, breve estudio, abriendo nuestras Biblias en Génesis capítulo 3, cuando comenzó el gran conflicto. Y cuando comenzamos nosotros como seres humanos, como raza humana, a tener un enemigo en común. Ustedes saben que cuando Elena G. White escribe en varios de sus libros, y cuando se refiere a Satanás, muchas veces usa una frase para referirse a Satanás: el enemigo de Dios y de los hombres. Yo no sé si alguna vez han leído esa expresión. El enemigo de Dios y de los hombres. ¿Sí? Hay una enemistad. Si tenemos un enemigo, el cual nosotros enfrentamos, obviamente no lo enfrentamos solos. Y por eso Cristo nos dice, ¿no? Firmes, manténganse firmes y sigan hacia adelante, sin temor, porque Jesús no solamente los ve, está con ustedes. ¿Sí? Génesis capítulo 3, versículo 15, es la caída de Adán y Eva, y Dios tiene una conversación con Adán y Eva, y no solamente con Adán y Eva, sino también con la serpiente. Ustedes saben que la serpiente fue utilizada como medio, o podríamos decir como medium, para comunicarse Satanás con los seres humanos. Los seres humanos eran seres carnales, o sea, hechos de carne y hueso, obviamente un cuerpo perfecto, glorificado, cubiertos con una gloria que se apartó después de que ellos cayeron en pecado, pero eran seres carnales. Y Satanás era un ser espiritual, que ellos no podían ver, pero a través de la serpiente, a través de un animal del huerto, el más bello de todos, según lo que sabemos, le habló a Eva. Entonces, cuando Dios da su veredicto sobre Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan, sobre Eva, con dolor darás a luz, ¿sí? Y los dos iban a morir, iban a volver al polvo de la tierra. Después habla con la serpiente. Y en este hablar con la serpiente, no solamente está esta explicación de que va a haber un conflicto permanente, sino también hay una promesa. Y nosotros tenemos que ver la promesa por encima del conflicto, sin ignorar que existe un conflicto, pero aferrarnos a la promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Qué interesante solamente esa frase. Dios iba a poner enemistad. Ahora íbamos a tener un enemigo. Es más, a Satanás le dice
que la mujer va a ser su enemigo. Y no solamente la mujer, dice, entre tu simiente y la simiente tuya. Qué interesante eso. La descendencia de la mujer, o sea, todos los hijos de Adán, todos los que nacieran de Eva, iban a ser enemigos de la serpiente. Pero cuando habla acerca de la simiente de la mujer, esto va más allá. Hay una simiente de la mujer que iba a ser Cristo. Ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, Dios les prometió inmediatamente que vendría un Salvador. Y ellos esperaban que en esa primera generación, de la cual formaban parte Caín y Abel, que no eran los únicos hijos de Adán y Eva, ¿no? La Biblia dice que ellos tuvieron muchos hijos e hijas. Tuvieron muchos hijos e hijas. Por eso cuando Caín es expulsado, va y se casa con una mujer o en otros pueblos. Y él habla acerca de que quizás me encuentren en otros pueblos y me maten. Porque habían otros pueblos, porque Adán y Eva habían tenido muchos hijos e hijas. Pero Caín y Abel, al parecer, eran simplemente los primogénitos. O sea, Caín el primogénito y Abel el siguiente, ¿sí? Entonces eran los primeros hijos que tenían ellos. Y Dios le hizo la promesa de que iba a venir un Salvador de esa mujer. De Eva iban a ser un Salvador, y ellos esperaban que alguno de sus hijos inmediatos sea ese Salvador. O sea que ellos tenían presente esa promesa del Salvador. Pero el versículo sigue y dice así: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recuerden que le está hablando a la serpiente. Dios le está hablando a Satanás a través de la serpiente y le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón, ¿sí? En el pie. Y nosotros podemos ver, hermanos, con estas palabras, una promesa del Señor para toda la humanidad. ¿Cuál es la promesa? La simiente de la mujer que iba a ser Cristo, y entre los cuales iban a estar todos aquellos que tuvieran a Cristo en su corazón, todos los que fueran fieles a Dios, todos los que guardaran los mandamientos de Dios, eran parte de la simiente de esta mujer, iban a vencer finalmente a Satanás. Satanás iba a poder morder el talón, pero al final ese talón iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso fue lo que pasó con Cristo. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, estaba siendo herido simplemente su calcañar. Cuando Cristo sale resucitado de la tumba, venciendo la muerte, rompiendo las cadenas que habían atado a toda la humanidad durante tanto tiempo, Cristo empezó a pisar la cabeza de Satanás. Empezó a romper su reino, ¿sí? Empezó a romper el poder que él tenía sobre los hombres. Y fíjense también interesante, que no solamente la mujer tiene una simiente. ¿Quién más tiene una simiente? La serpiente. La serpiente tiene una descendencia que va a llegar hasta el tiempo final. Y hasta nuestros días nosotros vamos a enfrentar oposición, porque así como Satanás usó una serpiente en el huerto del Edén, porque no había más personas que pudiera poseer, y poseyó una serpiente, hoy Satanás posee a las personas y utiliza a las personas para contrarrestar la obra de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 12, versículo 17, tenemos la continuidad de esta lucha entre las dos simientes, ¿no? Entre el dragón y la simiente de la mujer. En este caso se usa la palabra dragón, pero dragón también significa serpiente, ¿sí? en las lenguas originales. Así que este dragón de Apocalipsis 12, versículo 17, es también la serpiente de Génesis, y la mujer obviamente es la descendencia del pueblo de Dios, no la iglesia. Entonces, fíjense que es la misma escena de conflicto, hay una enemistad, hay un conflicto, hay una lucha entre la serpiente y la mujer, y entre las dos simientes, y dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dijo Dios. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Me gusta cómo lo pone la Reina Valera Gómez. La versión Reina Valera Gómez dice: el remanente de la simiente de ella. La Reina Valera 60 dice: el resto de la descendencia de ella. Y es lo mismo, significa lo mismo, pero la palabra simiente es la que aparece en Génesis. Enemistad pondré entre tu simiente y la simiente de ella. Acá está la continuidad. Si usa la misma palabra, es más fácil conectar los versículos. Entonces dice:
fue a hacer guerra contra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense que acá se hace una diferencia sobre aquellos que van a estar enfrentando en este conflicto a Satanás. No es toda la humanidad. La descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, no es toda la humanidad. Son solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tener la fe de Jesús es vivir como Él vivió, ¿no? Y creer lo que Él creía, aferrarse a Dios como Él se aferraba. ¿Sí? Eso es tener la fe de Jesús. Ahora, esto se explica en mayor medida en 2 de Timoteo. Vamos a abrir en una de las cartas de Pablo, 2 de Timoteo capítulo 3, que nos habla justamente acerca de que este conflicto no lo van a enfrentar todos. No lo va a enfrentar toda la iglesia ni toda la humanidad. Solamente aquellos que decidan ser hijos de Dios. Solamente aquellos que deseen vivir conforme a la fe de Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 12 y versículo 13. Este texto es bien claro, es bien fuerte, y vamos a estar leyendo también algo que dice la sierva del Señor sobre esto, muy interesante. Segunda de Timoteo 3, 12 y 13 dice así: y también todos, no algunos, sino todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Fíjense qué interesante, todos los que quieran vivir piamente o piadosamente en Cristo Jesús, o sea, que quieran practicar el Evangelio, que quieran ponerlo en práctica, ponerlo por obra, van a padecer persecuciones, todos. Y recién hablábamos acerca de las críticas, ¿no? Todo aquel que trabaje para el Señor, de alguna u otra manera, todo aquel que haga algo para beneficio del prójimo, por amor al prójimo, va a enfrentar críticas, va a enfrentar persecuciones. Y ni que hablar si estamos en una organización religiosa, ¿sí? Todos aquellos que quieran predicar la verdad, y hablaba sobre esto en un tema que me tocó dar, bueno, se está dando ahora en realidad, pero que me tocó dar para otro ministerio, de cómo aquellos pastores, ministros que fueron llamados por Dios, que trabajan en las organizaciones religiosas, si tienen que predicar la verdad, si tienen que hablar de las cosas que ellos saben que son verdad, saben que pueden ser echados, que pueden ser suspendidos, que pueden ser discriminados en la iglesia. Todo aquel que quiera predicar, que quiera hacer la voluntad del Señor, va a padecer persecuciones. ¿Pero qué va a pasar con los malos hombres? Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En este conflicto, hermanos, o estamos despiertos o estamos engañados, ¿sí? Hoy hablaba Ibeliz acerca del tiempo que le dedicamos a leer la Biblia. Y es lo único, hermanos, que nos puede mantener despiertos. Esta noche vamos a estar hablando en una vigilia con los hermanos de allá de Colombia, una vigilia para jóvenes. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esto, acerca de la manera en que Satanás hechiza, engaña a todas las naciones, los mantiene dormidos, adormecidos. Entonces, van a haber dos grupos, solamente unos que van a ser engañados y van a estar engañando a otros, y van a estar los que predican la verdad, que ponen en práctica y van a padecer persecuciones. La sierva del Señor dice, en el Conflicto de los Siglos, página 45, párrafo 2, más fácil para encontrarlo es el capítulo 2 del Conflicto de los Siglos, el último párrafo, ¿sí? El último párrafo del capítulo, hablando sobre este texto, dice, el apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces, dice Elena G. de White, ¿no? ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? ¿Por qué no hay persecución en nuestros días? Está hablando de
finales de 1800, principios de 1900, ¿por qué está adormecida la persecución? Y ella dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que somos simiente de la mujer? El resto de la simiente de ella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Será que lo estamos poniendo en práctica? ¿Que estamos viviendo piadosamente en Cristo Jesús? Dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. O sea, la religión de hoy se ha ido diluyendo, se ha ido desgastando, se ha ido perdiendo el carácter puro y santo que tenía, ¿sí? Porque Satanás persigue cuando hay un reflejo de Cristo. Cada vez que hay un reflejo de Cristo, que se ve el carácter de Cristo en algún lado, Satanás ahí va con sus persecuciones, porque no quiere que la gente conozca a Cristo, porque la revelación de Dios, el Evangelio de Dios, es la revelación de Cristo, del carácter del Padre. Entonces, cuando se ve el carácter de Cristo, ahí va Satanás a luchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra iglesia? Dice, si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, ¿sí? Hay grandes verdades, hay puntos centrales sobre los cuales no se está prestando atención, se han dejado de lado, ¿sí? Dice, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y ahora ella dice, en el último párrafo, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. O sea, una evidencia de que la iglesia es pura, de que estamos haciendo la voluntad del Señor, es que vamos a tener una lucha espiritual, una lucha que ya vamos a ver que no es contra sangre y carne, ¿sí? Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, que nos habla acerca de cómo Satanás obra, ¿sí? Engañando a las personas. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Cuando Cristo venga, hermanos, en la nube de los cielos, no va a haber excusa para ningún ser humano. Cuando Cristo venga, nadie va a poder decir, yo me perdí porque no tuve la información suficiente. Todo el mundo tiene acceso a la Biblia hoy, por lo menos en los países occidentales. Hay países en Oriente que, bueno, yo creo que Dios, y lo hablaba con mi esposa esta semana, creo que esta mañana que estábamos hablando, o ayer, que ella me mostraba un video de creo que era un talibán, era un musulmán que había aceptado a Cristo, se había arrepentido de sus pecados. ¿Y cómo es que él había conocido a Cristo? Porque Cristo le habló en persona. Él escuchó la voz de Cristo y Cristo le dijo que él era el Hijo de Dios y que él tenía que aceptar el Evangelio, y él aceptó el Evangelio, se arrepintió de sus pecados, cambió su vida. Y ahí podríamos decir, bueno, evidentemente en lugares donde está prohibida la Biblia, Dios hace manifestaciones milagrosas para llegar a esos corazones, pero Occidente no tiene excusa porque tiene la Biblia desde siempre, desde hace más de 500 años que tenemos la Biblia a nuestro alcance, en todos los idiomas, en todos los dialectos. Tenemos Biblias con letras grandes, con letras chicas, con promesas, con colores, con mariposas, con corazones, pero no la tenemos adentro, no la estamos introduciendo. No va a haber excusa porque el Evangelio no está encubierto. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4 dice así, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, si es que hay alguien que todavía no entendió el Evangelio, que todavía no escuchó, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No va a haber excusa, hermanos.
Si el Evangelio de alguna manera está encubierto, es solamente para aquellos que se han dejado engañar por Satanás, para que no les resplandezca una luz. Y hermanos, fíjense cuál es esa luz. La luz es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La iglesia tiene que reflejar la imagen de Cristo. Y Cristo es la imagen de Dios. ¿Sí? Por eso también tan importante el tema de la deidad, que siempre hablamos en esta iglesia, ¿no? Porque hablamos siempre acerca del tema de la deidad, porque el Evangelio es la gloria de Cristo que refleja al Padre. El que ve a Cristo ve al Padre. Y el mundo necesita ver a Cristo en la iglesia. Necesitamos ayudar a los que están bajo el encantamiento de Satanás a romper ese encanto, a romper ese hechizo, a que le brille aunque sea un rayito de luz. ¿Sí? Hay una canción que siempre escuchamos, ¿no? De Pilares de Nuestra Fe, que es una canción inspirada en la experiencia de Guillermo Miller, ¿no? Que dice, mi mente puesto en el más allá, y hay una frase que dice, vi un rayo de su gloria, vi un rayito, ¿no? Y hay gente que necesita ver ese rayito para saber que hay un Dios amoroso. Amén. Y eso lo puede ver a través de nuestros actos de amor, a través de nuestra predicación, de nuestro testimonio personal, ¿sí? Y eso es lo que Satanás quiere ocultar, ¿sí? Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, versículos 12 y 13. Y acá se citan básicamente algunas de las palabras, hermanos, del himno que cantamos, firmes y adelante, huestes de la fe. Y esa palabra adelante también es importante, ¿no? Porque nunca vamos a volver atrás, nunca tenemos que dar pasos atrás. Tenemos que seguir adelante. Nos caímos, como mencionó Víctor hace un rato, nos caímos, tropezamos, no volvamos atrás, sigamos adelante. Nos cuesta caminar, vayamos rengueando, cojeando, como dicen acá, sigamos adelante. No podemos caminar, vayamos en la silla de ruedas, como mencionó Tania recién, con nuestros brazos hacia adelante. Nunca hacia atrás, hermanos. Nunca volvamos a la esclavitud del pecado, de donde Cristo nos sacó por su sangre. Si caímos, si tropezamos, pidámosle perdón a Dios y sigamos adelante. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nunca mires, hermano, a los hombres que están siendo utilizados por Satanás. Siempre tenés que pensar que hay un espíritu por detrás y que esa persona está siendo utilizada. Entonces tus energías no las centres en el hermano, en la persona, en tu vecino, no las centres en eso. Vos sabés que estás teniendo lucha que no es contra carne y sangre. Las personas se dejan utilizar por Satanás, es verdad, pero así como no glorificamos al hermano que es utilizado por Dios, glorificamos a Dios que lo utilizó, así también tenemos que discriminar cuando un hermano es utilizado por Satanás y orar por ese hermano para que le brille la luz del Evangelio. Amén. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, y yo quiero que presten atención a esto, hermanos, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué tremendo este pasaje. ¿Saben lo que está diciendo acá? Que hay una organización espiritual trabajando armoniosamente, siguiendo órdenes, cada uno en su puesto, aceitadamente con planes estratégicos. El diablo trabaja de manera profesional. ¿Cómo trabaja la iglesia de Cristo? ¿Cómo hacemos los planes? ¿Cómo dedicamos el tiempo? ¿Lo tomamos en serio o es simplemente un pasatiempo para nosotros? ¿O es un club social donde venimos y nos sentimos bien? Estamos en las filas de la batalla organizadamente, en un ejército realmente organizado. Esto me llama mucho la atención, hermanos. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra un ejército. ¿Sí? Entonces dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes y adelante. Tomemos toda la armadura del Señor. ¿Sabemos cuál es la armadura? No voy a leer ahora todos los pasajes, pero lo pueden leer en el contexto, ¿no? Que se habla de la palabra de Dios, se habla de la oración, se habla del trabajo misionero.
El trabajo misionero es tan fundamental, hermanos, como la oración y como el estudio de la Biblia. Lo leíamos en el Camino a Cristo, ¿no? Si no hacemos el trabajo misionero, no vamos a estar practicando el Evangelio. Vamos a tener la teoría. Nuestras oraciones se van a volver egoístas, lo leíamos hace unos días, ¿no? Porque cuando no hacemos trabajo misionero no tenemos preguntas, no tenemos cuestiones, no tenemos manera de ayudar a la gente, y como no hacemos eso, no necesitamos la ayuda de Dios. Nuestras oraciones se vuelven formalistas. Tenemos que practicar el Evangelio, y parte de eso es predicar, ¿no? El trabajo misionero. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Son solamente, hermanos, algunos versículos que nos hablan acerca de esta lucha espiritual, que nos ponen en perspectiva sobre lo que estamos viviendo, sobre cuál es nuestro papel, nuestra labor, pero que también nos ayudan a comprender que no estamos solos en esta lucha, que Cristo está con nosotros. Primera de Pedro 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, sed sobrios y velad. Qué interesante en estas dos palabras. ¿Qué significa ser sobrios? Ser sobrios es no emborracharse. Y velar significa no dormirse. O sea, estar en vela es pasar la noche despiertos. Estar en los 5 sentidos, dice Tania, ¿no? O sea, estar alerta, estar despierto. ¿De qué manera nos podemos emborrachar? Porque esto es espiritual, hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿De qué manera nos podemos emborrachar? ¿Con el vino de Babilonia? ¿Con las falsas doctrinas? ¿Con los entretenimientos que nos da el mundo? ¿De qué manera podemos dormir? ¿Sí? Dejando de prestar atención a la palabra del Señor. Entonces dice: sed sobrios y velad. Nosotros estamos en guerra, estamos en un conflicto, no podemos bajar la guardia. Dice: porque vuestro adversario el diablo, y acá lo pone de esta manera, ¿no? Vuestro adversario el diablo. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Es nuestro enemigo, ¿sí? Yo lo he mencionado varias veces ya, pero hay corrientes en el adventismo que están llegando a aceptar de que Satanás es nuestro hermano, que se va a arrepentir y que va a ser perdonado sus pecados y que va a ser salvo. Eso se está predicando hoy en el seno de las iglesias. Fíjense cómo nos hemos apartado tanto de la idea del conflicto y de la idea de nuestra responsabilidad como soldados para luchar, estar despiertos y cumplir nuestra tarea, que ya se han infiltrado estas ideas en la iglesia. El universalismo de que todo el mundo se va a salvar, incluso Satanás. Pero la Biblia dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, no podemos dejar de velar, no podemos dormirnos, ¿sí?, en los laureles, como se dice allá en Argentina. No podemos dormirnos en los laureles. Eso significa básicamente confiar en nuestra experiencia pasada. Dios nos pudo haber utilizado en el pasado, Dios pudo haber hecho grandes cosas con nosotros en el pasado, pero no podemos dormirnos con eso, ¿sí? Ninguna persona va a ser salva o se va a perder por su experiencia pasada, porque eso está en la Biblia también, ¿no? Si hay una persona que hace lo justo, pero después se aparta, él va a morir en su pecado. Pero si una persona que está en pecado después se arrepiente, esa persona va a ser perdonada. Nosotros tenemos que vivir en el hoy, ¿sí? Ni siquiera afanarnos demasiado por el futuro, sino que en el hoy estar despiertos, en el hoy velar, en el hoy pedir al Señor fortaleza para enfrentar cada desafío que tenemos por delante. Y vamos a leer un último versículo que está en Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Porque es verdad que tenemos un enemigo que es muy poderoso. Es verdad que es una organización espiritual que trabaja conociendo al ser humano hace miles de años. Y podríamos centrarnos solamente en eso. Pero la Biblia nos dice, como en Génesis, que Cristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. Era la promesa de la victoria, la promesa de que en Cristo podemos ser más que vencedores en este conflicto. Santiago capítulo 4, versículo del 7 al 10, dice así: nos muestra la manera de enfrentar y de vencer al enemigo. Someteos pues a Dios,
Qué difícil, hermanos, es esto, someterse a Dios. Someternos a Dios es negarnos a nosotros mismos. Someterse a Dios es confiar en su providencia, confiar en que lo que le pedimos en oración no siempre va a ser lo que se nos va a dar, confiar en que quizá tengamos que hacer cosas que no tenemos ganas de hacer, pero que son las que Dios quiere que nosotros hagamos, que Dios nos va a poner en situaciones de orar por personas, de trabajar con personas, de ayudar a gente, nos va a poner en diferentes situaciones para que hagamos su voluntad. Y solamente si nos sometemos a Dios, hermano, podemos ser vencedores en este conflicto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué tremendo, hermano. El enemigo más poderoso, que es más poderoso que el hombre, más poderoso que el ser humano. Recuerden que los hombres fueron hechos poco menores que los ángeles, o sea que nosotros somos menores que los ángeles. Satanás ha estudiado a la raza humana durante miles de años, sabe lo que creemos, lo que pensamos, cómo reaccionar, cómo manipularnos. Si los hombres incluso nos manipulan muchas veces. ¿Cuántas personas manipuladoras hay que saben cómo obtener lo que quieren de las personas? Y tomarlos de bobo, como dicen acá, ¿no? Y sacarle las cosas. Cómo los hombres pueden manipular a la gente, cómo Satanás no va a saber manipularnos a nosotros. Nosotros no debemos confiar en nuestra fuerza, hermano. Debemos simplemente someternos a Dios. Sométanse a Dios. Resistan, estén firmes en su escudo, en su castillo que es Dios. Y el diablo huirá de vosotros. Luego dice en el versículo 8, quizá ampliando un poquito más lo que significa someterse, lo que significa sujetarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense, hermanos, qué tremendo esto. Dios no puede forzar nuestra voluntad. Él no puede obligarnos a que lo busquemos cada mañana. Él no puede agarrar nuestras manos y guiarla a la Biblia para que abramos la Biblia y la leamos. Tenemos que acercarnos nosotros a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Luego dice, pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ustedes saben que esa expresión de doble ánimo es muy frecuente en la Biblia, ¿sí? Personas de doble ánimo. Significa que un día estamos para un lado, un día estamos para otro, un día nos queremos consagrar, otro día ya no nos queremos consagrar, un día queremos predicar y el otro día ya no. Un día leemos la Biblia, otro día no. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Purificar nuestros corazones. Entregarlos completamente, porque evidentemente en nuestro corazón hay otro Dios, si somos de doble ánimo. ¿Sí? No sabemos todavía para qué equipo estamos jugando, en qué parte de la batalla estamos, de qué lado vamos a estar. ¿Sí? Ese es el lema que escogí para promocionar el libro, ¿no? El libro El conflicto final. Descarga el libro para saber de qué lado estarás, para poder decidir de qué lado estarás. Porque la batalla está, el conflicto existe. Eso es innegable, todo el mundo lo sabe y lo cree, eso es así. Pero lo que la gente todavía no sabe es de qué lado va a estar. Los de doble ánimo están ahí luchando con un lado y con el otro. No se puede servir a dos señores, no se puede hacer eso, hermanos. Entonces dice, versículo 9, afligíos y lamentad. ¿Qué significa, hermanos, someterse a Dios? Reconocer que estamos fallando, ¿sí? Entristecernos por el pecado. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, dense cuenta cuál es la condición. No tienen nada que festejar, no hay nada de qué alegrarse si están apartados del Señor. Dense cuenta de que están perdidos, que van a ser más bien utilizados por el diablo. Porque si hay algo peor que una persona que está abiertamente en el mundo, es una persona que está un poco aquí, un poco allá. Porque Satanás la utiliza para engañar incluso a los hermanos, ¿sí? En la fe. Entonces dice, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Hermanos, humillémonos delante del Señor. Amén. Para que Él pueda utilizarnos poderosamente en esta lucha espiritual. Hermanos, nos queda poco tiempo, diría yo, en la historia de este mundo. Yo sé que es repetitivo para muchos,
escuchar que queda poco tiempo, pero realmente lo creo así. Realmente estamos viendo los eventos que se están ordenando de esa manera, ¿sí? Políticamente, proféticamente, se están ordenando de esa manera. Y se están poniendo sobre la mesa temas que tienen que ver con la ley de Dios, que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que tienen que ver con lo sobrenatural, con el espiritismo. Todo esto se está poniendo sobre la mesa. Cualquiera que dé un vistazo pequeño a Hollywood, a las películas, a los títulos, aunque sea de lo que tratan las películas, uno sabe que esta lucha espiritual va a fondo, ¿sí? Se está queriendo lavar el cerebro de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no van a tener idea de lo que significa una familia, de lo que significa un padre, una madre, de lo que significa la sexualidad que Dios creó. Le están lavando el cerebro realmente a la gente, hermanos. Estamos en una real, concreta lucha espiritual. Y Dios quiere que nosotros estemos alerta, que estemos velando, que estemos sobrios, hermanos, y que estemos trabajando para Él. No podemos hacerlo de otra manera si no entregamos plenamente nuestro corazón a Dios. Entreguemos nuestro corazón, dejemos el doble ánimo, purifiquemos nuestra vida por medio de Cristo, sometámonos a Dios para poder ser más que vencedores. Que Dios les bendiga, que tengan feliz sábado.